Buenos días, mis queridos consultores. Espero que hayáis tenido un buen día y, como siempre, bienvenidos a este vuestro canal. Bienvenidos al que va a ser el primer curso del canal, que va a ser un curso sobre SQL en base de datos Oracle. Hoy vamos a arrancar con lo que viene siendo la introducción. Entonces vamos ya con ello. Esto es un poco el índice de lo que vamos a ver en esta introducción, que es una base de datos, que es SQL, que es Oracle. Vamos a hacer una breve presentación del curso con los 10 temas que contiene. Las herramientas que vamos a emplear, no os preocupéis que os explicaré detalladamente cómo instalar cada una y además en caso de que por lo que sea por rendimiento no podáis, hay distintas opciones. Y vamos a presentar el primer set de datos de trabajo. Una base de datos pues es un sistema que permite almacenar los datos, pero sobre todo aquí lo que hay que tener en cuenta es que el objetivo es el posterior tratamiento de los datos, ¿vale? Porque vamos aquí a diferenciar entre datos e información, ¿no? De datos pues como conjunto de valores sin procesar, no hay juicios de valor ni interpretaciones, ¿no? Simplemente es una base. Y lo que a nosotros nos interesa es la información. ¿Y qué es la información? Pues la información es lo que tenemos al procesar esos datos para proveer un mensaje con significado. Para conseguir la información es lo que nos permite, pues eso, ¿no? La toma de decisiones informada, que es de lo que se trata. Tenemos, como hemos comentado, los datos. Esos datos se procesan y el procesamiento de esos datos es lo que nos genera la información, que la información es lo que tiene valor. Hay un montón de distintos modelos de datos. O sea, tenemos jerárquicas, de red, transaccionales, relacionales, multidimensionales, orientadas a objetos, documentales, a grafos. Digamos que el mundo de la base de datos es muy amplio y aquí nos vamos a centrar en base de datos relacionales, que habitualmente es lo que se ve en el mundo de consultoría. Bueno, casi cualquier capa de persistencia de una aplicación por detrás, al final lo que tienes es una base de datos de tablas que están relacionadas entre sí. ¿Cómo es este contenedor de datos? ¿Cómo son estas tablas? Pues aquí vamos a ver un ejemplo, ¿no? Una tabla persona que tiene varias columnas, ¿no? Como puede ser el nombre, el DNI y la fecha de nacimiento. Cada fila de la tabla es un elemento, ¿vale? Con todos sus atributos y esos atributos son pues esas columnas. Es decir, cada fila representa un elemento. En este caso, pues cada fila, esta es la tabla personas, pues cada fila va a representar una persona. ¿Cómo se va a representar a una persona? Pues con su nombre, su DNI y su fecha de nacimiento. Y cada columna, como ya hemos comentado, pues representa un atributo que puede poseer pues ese tipo de objeto que está representando la tabla. Y luego, pues como hemos hablado, aquí estamos hablando de bases de datos relacionales. Esto significa que vamos a tener un identificador, por norma general tiene que ser un identificador único, y ese identificador único luego lo vamos a relacionar con otras tablas. Entonces aquí no tendría sentido tener en la tabla personas, por ejemplo, teléfonos. Podríamos haber puesto en realidad en la tabla personas nombre, DNI, fecha de nacimiento y información del teléfono. Pero esto lleva un problema porque una persona pues podría tener uno, dos, ninguno o tres teléfonos. Entonces no tiene sentido, ¿no?, que incluyas en la tabla personas esa información porque habrá muchos registros que no la tengan informada. Aquí entra un poco, ¿no?, el poder de la base de datos relacional, donde lo que tiene sentido es crear una tabla de teléfonos y ahí relacionas la persona con sus teléfonos. Y puede tener uno, ninguno o varios, ¿no? Como en este ejemplo, que Javier con su DNI 1, pues oye, tiene dos números de teléfono, uno acabando en 94 y otro en 12. Y de la misma manera, pues podemos tener una tabla de direcciones. De nuevo, no tiene sentido, ¿no?, estar incluyendo las direcciones dentro de la tabla de personas, ¿no? Digamos que las direcciones es un objeto diferente, ¿no?, que por ejemplo ahí pues hoy lo definimos con tipo de vía y nombre de vía y luego lo enlazamos con la tabla de personas a través de la columna DNI, creando ese enlace. De tal manera que una persona puede tener una, ninguna o varias direcciones. Eso ya en función de cómo definamos las relaciones entre las tablas. ¿Qué es SQL? Se trata de un lenguaje de consulta estructurado. Este lenguaje es un estándar. Entonces, es verdad que hay pequeñas diferencias entre las distintas marcas, pero lo que es el lenguaje de SQL se mantiene exactamente igual. O sea que lo que vamos a explicar aquí, digamos que vale para otro tipo, ¿no?, de empresas de base de datos. Aquí os pongo varios ejemplos: Oracle, MySQL, Maria, Postgre. Entonces,
encontraremos algunas diferencias, como por ejemplo sobre todo las funciones. Claro, el catálogo de funciones sí que es propietario de cada marca, pero digamos que el marco del lenguaje, las cláusulas que vamos a estudiar, el select, el where, el from, son estándar y cross a todas las implementaciones. Luego, como os comento, habrá algunos tipos de diferencias, pero vamos, que me fío, una vez que habéis aprendido a usar una, para usar cualquier otra, con un poquito de esfuerzo y ver las 4 diferencias que hay, os va a ser suficientes. Eso es algo en lo que no debéis preocuparos. ¿Qué se puede hacer con este lenguaje? Entonces vamos a hablar de 3 tipos de acciones. Una es DML, la otra es DDL y la otra es DCL. Esto es algo que va a salir constantemente, así que recomiendo encarecidamente tener memorizados estas 3 siglas. DML, Data Manipulation Language; DDL, Data Definition Language; DCL, Data Control Language. El Data Manipulation Language es con lo que nos permite pues, modificar la información, o sea, insertar, seleccionar, modificar, borrar, ese tipo de actividad, ¿no? O sea, sobre una tabla pues podemos seleccionarla, podemos ver qué información hay dentro de esa tabla, podemos insertar, podemos meter nueva información en esa tabla, podemos modificar, ¿no? Podemos hacer cambios dentro de la información que hay en esa tabla y podemos borrar datos de esa tabla. Y luego está la DDL, la Data Definition Language, que permite la creación, modificación y eliminación de objetos. Aquí ya no estamos hablando de la información como tal, estamos hablando de las estructuras que sostienen esa información. O sea, aquí estamos hablando, pues por ejemplo, pues eso, de crear una tabla, de destruir esa tabla, de coger esa tabla y modificarla, podemos quitarle una columna, añadirle otra columna, ese tipo de operativa. Y luego tenemos el Data Control Language, que permite la gestión de acceso a datos. Aquí ya estamos hablando pues ya de temas como privilegios, roles, ese tipo de conceptos. Entonces digamos que el SQL nos va a permitir trabajar con todo este tipo de acciones sobre la base de datos. ¿Por qué Oracle? Simplemente por resumir así de manera muy rápida, empresa fundada en 1979 con actual sede en Austin, Texas, que se dedica al desarrollo de soluciones tecnológicas. Estamos hablando de que ha estado siempre en el primer lugar en el ranking mundial de empresas de base de datos, 7º lugar en el ranking mundial de empresas tecnológicas y 98 de las 100 empresas de Fortune emplean tecnología de Oracle. Yo me atrevería a decir que a nivel profesional, grandes empresas es la más utilizada. Como contrapartida, las licencias suelen ser caras y es verdad que pues, para proyectos pequeños hay gente que tira por algún otro tipo de base de datos con licencias más baratas. Pero si estamos hablando de un proyecto grande, empresa grande y hay que manejar mucho volumen de información, es muy habitual que detrás lo que haya es una base de datos Oracle. Vamos a lo que es la presentación del curso. El punto número 1 es la introducción, que es lo que ya estamos revisando, y hay otros 9 temas más. El segundo tema va a ir sobre consultas de tabla simple, tercer tema van a ser funciones de fila simple, cuarto tema funciones de grupo, quinto tema consultas de multitabla, sexto diseño, creación y manipulación de tablas, séptimo diseño, creación y manipulación de objetos, octavo funciones analíticas, el noveno DCL, privilegios y roles, y luego hay un último tema, cajón desastre, para muchas de las cosas que son importantes y sobre todo que pues oye, el que esté interesado en hacer la certificación pues entra en la certificación y la hemos metido en ese tema número 10 de otros. ¿Y cómo vamos a ejecutar este curso? Pues aquellos que tengan un portátil que supere los requisitos mínimos, pues oye, vamos a instalar Oracle. Entonces oye, así también probamos a lo que es la instalación de una base de datos, ¿no? en un PC local, y vamos a usar desde una vez que tengamos instalado el servidor, vamos a utilizar el Oracle SQL Developer, que es el cliente para manejar el servidor. Y luego aquellos cuyo portátil no supera los requisitos mínimos o que no se quieran complicar la vida de tener una base de datos instalada en su ordenador, no hay ningún problema porque se puede utilizar Oracle Apex, que es una aplicación web de Oracle que también la explicaremos. Vamos a presentar el primer set de datos. Vamos a usar un juego de datos que pues para Oracle cualquiera que si en el pasado ha hecho o haga un curso sobre Oracle es el que se suele utilizar por defecto, que es tiene 2 tablas, la tabla de empleados y la tabla de departamentos. Y bueno, pues aquellos que tienen Apex la podrán instalar de manera automática mediante esas opciones que están viendo en la pantalla. Luego lo veremos más adelante. Y aquellos que se hayan instalado en su PC la base de datos de Oracle y SQL Developer, pues oye, os dejaré este script abajo en las descripciones para que oye, podáis descargarlo y ejecutarlo. También lo veremos en detalle.
Y este es el primer set de datos de trabajo. Recomiendo memorizarlo un poquito por encima. A la izquierda tenemos la de empleados y a la derecha departamentos. Conocerlas bien nos va a ayudar pues, a la hora de entender los ejercicios y entender las salidas que van a ir generando nuestras consultas. Tenemos eso, una tabla de empleados con el primer campo que es el número de empleados, el segundo es el nombre, el tercero es el trabajo, ¿no? El puesto que tiene ese empleado. El cuarto, el MGR, es el identificador del manager de esa persona. Entonces el presidente es el único que no tiene manager, ¿no? Que no tiene un jefe, el resto todos dependen de alguien. Luego está el hire date, la fecha de contratación, el salario, luego está lo que es el bonus que tienen y por último en qué departamento se encuentran. Y la tabla de la derecha que contiene los departamentos. Ahí tiene pues cada uno el código de número de departamento que bueno pues ya podéis sospechar que es el enlace, la última columna de la tabla de empleados. Veis que es DEPNO también y entonces pues se ve directamente la relación con la tabla de departamentos donde pues tenemos, ¿no?, ese código de identificación, el nombre y la localización del departamento. Pues con todo esto vamos a proceder a hacer lo que viene siendo la instalación. Para aquellos que, como hemos comentado, tengan un ordenador que pueda con los requisitos de Oracle y hoy estén interesados en no solo en andar probando las secuencias, sino que oye, también quieran probar esto, pues hacer todo lo que viene siendo la parte de la instalación. Yo siempre considero interesante que hay que ensuciarse las manos y pues probar el máximo de cosas posibles. Bueno, como os comentaba, es tan sencillo como oye, nos conectamos a Google, buscamos Oracle Download. Vamos a las descargas y yo en mi caso pues voy a descargar la 19C y yo lo voy a hacer para mi sistema operativo. Yo tengo un Microsoft Windows y obviamente el sistema ya 64 bits, pero bueno, digamos que pues, oye, si tienes un Linux o otro tipo de sistema operativo pues lo buscas en las distintas opciones. En mi caso yo voy a proceder a descargar este. Te va a pedir que tengas una cuenta de Oracle. Crear una cuenta en Oracle es gratuita. En caso de que no la tengáis, le dais a crear cuenta y seguís los diferentes pasos. Una vez haya terminado la descarga, en este ejemplo yo ya tengo la ruta de descargas. Entonces ahora vamos a preparar el directorio donde habitualmente se deja instalada la base de datos. Entonces en mi caso nos vamos al raíz, en mi caso es el C, y en C vamos a crear una carpeta que se llame app y dentro de app vamos a crear una carpeta que se llama dbhome, que viene a decir no el database home, y aquí pegamos el zip que se nos ha descargado. Lo vamos a descomprimir y lo descomprimimos aquí. Pues una vez pasado unos minutos, pues ya se ha descomprimido todo lo que es la base de datos aquí entera. Podemos ya eliminar lo que es el zip. Y ahora lo que vamos a hacer es ejecutar este setup.exe. Esto es importante, lo vamos a ejecutar con permisos de administrador. Entonces, lo vamos a ejecutar con permisos de administrador y a partir de aquí pues vamos a seguir una serie de instrucciones del wizard de instalación. Aquí tenemos el wizard de instalación. Entonces en la primera opción dejamos marcado crear y configurar una base de datos de instancia única. Aquí va a ser de clase escritorio, ¿no? Nosotros no estamos trabajando desde un servidor, estamos trabajando desde nuestros portátiles personales. Entonces dejamos de tipo escritorio. Dejamos marcado aquí también por defecto el usar una cuenta virtual. Aquí en el directorio base tenemos el app que hemos creado y la ubicación de la base de datos pues la dejamos también por defecto en el app Oradata. Y nosotros aquí, ahora que es el usuario de nombre de base de datos global, hay que ponerle una contraseña. En este caso recomiendo poner password sin más. Podéis poner cada uno la contraseña que queráis, pero bueno, como esto es un curso y aquí de lo que se trata es de no perder el acceso a la base de datos, yo dejaría una contraseña simple, como queráis, 1, 2, 3, 4, password, en lo que a vosotros os sirva. Y entonces, bueno, como veis, pues protesta porque la contraseña no cumple con los estándares, obviamente, pero bueno, como esto es una base de datos que, como comentamos hoy, esto es para aprender, es una base de datos educativa, aquí no vamos a hacer una instalación empresarial, pues le damos a siguiente. ¿La contraseña no cumple con los estándares? ¿Desea continuar? Sí.
Ahora realizará una serie de comprobaciones. Perfecto. Entonces, pues oye, nos hace un resumen de cómo va a quedar la cosa y nosotros aquí le damos a instalar. Y esto ahora llevará unos minutillos. Paciencia con esta parte porque puede llegar a tardar mucho tiempo. Una vez haya pasado todo el proceso, que ya hemos visto que es muy largo, llegamos a esta pantalla donde dice que la configuración en la base de datos de Oracle ha sido correcta. Bueno, como resumen de lo visto hasta ahora, pues hemos visto la introducción. Después de la introducción, pues ver los motivos, ¿no? Porque hemos seleccionado base de datos relacionales, porque hemos seleccionado Oracle. Hemos visto el set de datos con el que vamos a trabajar. Que vuelvo a recordar que es importante memorizar ese set para que luego se entienda todo y sea más fácil hacer los ejercicios. Y hemos hecho pues la instalación de la base de datos en nuestro ordenador. Y con todo esto, mis queridos consultores, nos despedimos por hoy. Por favor, cuídense fuera. Y si te ha gustado el contenido, considera darle un like y suscribirte, que es gratis y a mí me ayudáis un montón. Muchísimas gracias.